Buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más. Hoy se me hizo un poco tarde, pero está lindo el día, una tarde linda. Eh, y bueno, respecto a lo mío, lo concreto es que ya tengo todo pronto, o sea, me vio el anestesista, me autorizó y ahora dependo de que me llamen. El médico que hace el tratamiento que me van a hacer a mí es uno solo, o sea que no sé en qué lugar de la lista estoy, si voy a estar pronto. O sea, yo pensaba que iba a ser rapidísimo. Pero hoy, hoy el tango, que a mí me ha servido de mucho, si he escuchado tango estos últimos tiempos, usted no se imagina. Pero hay uno que me identifica en este momento, un tango de D'Arienzo, Paciencia. Bueno, eso es lo que tengo yo. O por lo menos tengo que tener mucha paciencia. Bueno, así que espero, en algún momento va a ser. Pero vamos a la clase de hoy. Ayer estuve en clase, éramos poquitos, un día bastante feote, pero de cualquier manera el tema de la clase era un tema interesante, por lo menos yo creo que era interesante. Los barrios y el tango. Entre tantos argumentos que tiene la letra de tango, que ya se los he ido marcando uno por uno, no hay tema que no abarque el tango, los letristas de tango son, no tienen límite para esas cosas. Pero los barrios en sí es un tema que muchos letristas lo han tomado. Y hablamos de barrios de tango, y ahora concretamente vamos a referirnos a eso, tanto en los orígenes en Buenos Aires como en Montevideo. Por supuesto, en la medida que Buenos Aires es una ciudad mucho más populosa, fueron más los barrios de tango. Y digo fueron porque cuando hablamos de barrio y las letras referidas a barrios, siempre hablamos del pasado, o sea, no hablamos del barrio presente, del barrio actual, aunque sean los mismos. Siempre hablamos del pasado. ¿Y por qué hablamos del pasado? Porque siempre lo recordamos mejor de lo que es hoy en día. Eso le pasa a los letristas de tango y nos pasa a nosotros en particular. O sea, uno que nació en un barrio, este, sabía cómo era el barrio, o sea, conocía el barrio, lo conocían a uno, conocía no a los vecinos de al lado, conocía a todo el barrio. Es más, a las cuadras, a gente de otro barrio, o sea, era otro tipo de sociedad donde no había, por supuesto, no había los entretenimientos que hay hoy en día para que la gente se quede dentro de la casa. Entonces, generalmente vivíamos afuera de la casa. Y esa afuera nos llevaba a convivir con otros que estaban en la misma. Entonces, la muchachada, y no solamente los muchachos, ya después de la gente más adulta, igual, se reunían. Por supuesto, el café era el lugar indicado para los mayores, pero los muchachos, los clubes, los campitos, las rivalidades con otros barrios, pero rivalidades sanas, sanas en el sentido de que le queríamos ganar al otro, pero así era. O sea que el barrio en sí, cuando hablamos del barrio, siempre rememoramos el barrio de antes, que no es el barrio de ahora, donde capaz que uno vive 20 años en un apartamento y no conoce a los vecinos del piso de arriba o a los de al lado. Entonces, aparte es totalmente diferente. Antes uno iba a un almacén, iba a una tienda, una ferretería que era la única del barrio, y ahí se veía todo el mundo. Las madres hablando con otras madres, todo una cosa totalmente diferente a lo que es hoy en día. Bueno, pero vamos concretamente al tema. El tema es que hay barrios que se caracterizaron por ser barrios tangueros, sobre todo en los orígenes. Ya eso después va perdiendo un poco, como todo va perdiendo
esa característica. Hoy ya no podemos hablar de barrios de tango, porque no los hay, ni en Buenos Aires ni en Montevideo. Pero en aquella época sí los había. Cuando hablo de aquella época, hablo de los 30, de los 40, o sea, esa es la época de oro del tango. Los 50, me podría extender un poco más, porque la verdad que es más todavía, no solo los 50, pero no mucho más. La cuestión es que vamos a empezar con Buenos Aires, que es donde existieron más barrios de tango. Por supuesto que tanto en Montevideo como en Buenos Aires, los primeros barrios, o no sé si llamarlos barrios, por lo menos las primeras zonas donde se bailó tango, donde se escuchó tango, donde el tango tuvo su preferencia, fueron los puertos, por lógica. Ahí habían llegado todos los inmigrantes, ahí estaban conviviendo toda esa gente que dio origen al tango. O sea que el lugar por excelencia van a ser los puertos, los arrabales. Pero en la medida que el tango se socializa, o sea, se socializa quiere decir que abarca a toda la sociedad y que ya no es solamente una cosa de arrabalero, sino que es una cosa ya mucho más popular, va a haber barrios que se diferencian notoriamente. Y uno los conoció, yo por lo menos te estoy refiriendo a hace capaz que 20 años atrás, pero ir a La Boca era un barrio esencialmente tanguero. No solamente porque vivieron muchos músicos ahí, sin ir más lejos, es la cuna de Juan de Dios Filiberto, nada menos que el autor o uno de los coautores de Caminito. Bueno, todo lo que significa Caminito en La Boca y todo lo que significa los cuadros de Quinquela Martín, que también tienen que ver con todo esto, el Teatro de la Ribera, la Vuelta de Rocha, o sea, todo eso, el Riachuelo, toda esa zona que fueron origen a letras de tango. Bueno, ahí convivieron artistas, músicos, cantores, o sea, fue una cuna de tango. Y tenemos que agregar algo más. No por casualidad, La Boca, al principio y ahora mismo, fue habitada por italianos y ahora descendientes de italianos. La Boca es un barrio típicamente italiano, Ceneice, como se les dice. Así que ahí tenemos una explicación clara de un barrio de tango. Yo diría que es el más importante, por lo menos en aquella época fue el más importante. También podemos hablar de San Telmo. San Telmo que ya es más moderno, pero también hoy en día San Telmo se ha convertido en el centro, en el barrio tanguero por excelencia. Todos los grandes escenarios, los teatros, todo está en San Telmo. Ahí en pocas cuadras podemos encontrar 5, 6, 7 boliches o 7 lugares donde se toca tango o donde de alguna manera se baila el tango. Pero así otros, o sea, tantos barrios, Boedo, Palermo, que hoy es un barrio cheto, lo que decimos un barrio cheto, un barrio distinguido, comprado con nuestro Pocito o Carrasco. Sin embargo, Palermo fue un barrio que Borges, que fue el mejor que lo pintó en sus letras, habló de una época de taitas, de malandras, de compadritos, de guerras, de luchas a facón, o sea, que Palermo también tuvo su momento tanguero, su momento de auge tanguero. Más que nada por esos personajes que pintó Borges. Borges es un genio, fue un genio, porque tiene tangos, tiene letras de tango que revelan no solamente las características de esa lucha entre
entre matones, entre compadritos, sino que identifica, tiene 2 o 3 tangos con nombre propio, o sea, que identifica al malevo tal, al malevo cual, cómo se llamaba este y por qué le decían así. O sea, todo eso lo hizo Borges, a pesar de que él decía que odiaba el tango, ¿eh? Porque una de las características de Borges es decir que odiaba el tango, y más que nada a Gardel, y más que nada a Gardel. Lo odiaba porque dice que los italianos lo enternecieron al tango. El tango que él quería o que él le gustaba era el tango arrabalero, el tango de la primera época, el tango de tajo y puñalada. Él después, cuando empezó el tango más delicado, él dice que todo eso lo trajeron los italianos. Por eso él no quería saber nada con los italianos. Y menos con Gardel, que aunque no fuera italiano, tampoco lo quería Gardel. Sin embargo, fíjense que son las cosas de la vida. El mismo Borges confesó en una entrevista que le hicieron que estando alejado del país, cuando por motivos profesionales tenía que estar un tiempo fuera del país, concretamente en Estados Unidos, y estaba desorientado porque realmente él hablaba el inglés, hablaba cualquier idioma, pero no tenía nada que ver con Buenos Aires, no tenía nada que ver con lo que él vivía. Y quizá que le ponían tangos de Gardel y llegó a llorar por los tangos. O sea que no sé si era amor y odio que tenía por el tango. Bueno, el que mejor ejemplificó este tema del barrio y del tango fue Homero Mansi. Homero Mansi hizo un tango que se llama justamente ¿cómo se llama el tango de Homero Mansi? Barrio de Tango. Barrio de Tango. Barrio de Tango, que es un ejemplo de lo que... Eso lo dejamos para el final. Pero antes de irnos de Buenos Aires, yo quiero mencionar a un artista, un letrista, que en realidad no era argentino, era brasilero, pero vivió mucho tiempo en Buenos Aires, y fue nada menos que Lepera. Lepera, que fue el letrista de Gardel. Lepera, que además las mejores letras de Gardel, los mejores temas de Gardel fueron escritos por Lepera, por Alfredo Lepera. Pero tiene uno concretamente que se refiere justamente al barrio, pero no a un barrio concreto, no a un barrio determinado, ni en Buenos Aires, ni en Montevideo, ni en ningún lado. Es un barrio universal, pero lo pinta de tal manera que realmente es una poesía, porque es aplicable a cualquier barrio en cualquier parte del mundo. Yo simplemente se lo voy a tararear, que es Melodía de Arrabal. Es un tango muy conocido, que justamente lo cantó Gardel. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Miren ustedes ahí toda la poesía que hay. Después viene el estribillo. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo tango, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, tiene una segunda parte, pero es una cosa hermosa, hermosa. Bueno, ahora seguimos.